¿Ya? Ok, bueno, voy. Ok. La línea de trabajo que tomé es salud organizacional. El tema, el informe es la inserción laboral de las personas con discapacidad auditiva, un estudio de caso en el Instituto Educativo Rosario Castellanos, ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Bueno, un poquito de antecedentes y justificación. Defino lo que es el término de discapacidad como una situación heterogénea, o sea, que está formada por elementos de distintas clases, que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones físicas o psíquicas y los componentes de la sociedad en la que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas en la función o estructura del cuerpo, por ejemplo, una parálisis, sordera, ceguera o sordera-ceguera, pasando por limitaciones en la actividad o en la realización de acciones o tareas. Algunos de los puntos reportados por la OMS nos dice que alrededor de 60 millones de personas en el mundo presenta alguna discapacidad. Esto es alrededor de 10% de la población mundial, la cual de estas, el 80% de ellos vive en países pobres y corresponde a personas de bajos ingresos. Muchos no tienen acceso a servicios de rehabilitación y procuran en su diario vivir llenar esta parte de estar al día, ¿no? De las necesidades básicas como la alimentación y vivienda. Entonces, por ejemplo, esta parte ahí me generó mucho, como me hizo mucho ruido en mí, en pensar, bueno, entonces, si llenan las necesidades básicas, parte de la población, entonces, ¿cómo lo hacen, no? Para llevar ese dinero, ¿no? O para llevar esa alimentación y vivienda. Entonces, según Flores, los empleos a los que suelen acceder las personas con discapacidad son de escasa cualificación y retribución, debido en parte a sus bajos niveles de formación, pero también a los prejuicios de algunos empresarios que no les consideran capacitados para acceder al mundo de la empresa o para promocionarse o ocupar empleos de más responsabilidad. Entonces, la problemática que se plantea con frecuencia las dudas acerca de las posibilidades de las personas con discapacidad para la inclusión social y laboral también afectan a los profesionales y con ello condicionan las oportunidades reales de inclusión. O sea que aquí ya no estamos hablando solamente de la persona al ingresar a una empresa, sino al ya estar inmerso en la empresa, esta parte de cómo afecta a las personas con las que va a laborar o con las que está laborando. Por ello, el tema de las actitudes es un ámbito a trabajar tanto desde la formación inicial como en las acciones de formación permanentes dirigidas a los profesionales. Trabajos como la experiencia realizada por Iglesia 2006 muestran la posibilidad de incidir en el cambio de actitudes de los propios profesionales hacia esta parte de la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, y él menciona a través de acciones de sensibilización y formación, ¿no? A través de estas acciones poder llegar a, primero, esta parte de los profesionales en este cambio de actitud o de sensibilizar esta parte de que, bueno, voy a trabajar con una persona que tiene alguna discapacidad, ¿no? Ya sea auditiva, ya sea visual. En este caso, en este estudio de caso, es acerca de una persona con una discapacidad auditiva. Entonces, la institución Rosario Castellanos, que está ubicada en lo que había comentado en Comitán, se enfrenta a un reto en ese tema de inclusión, puesto que en este ciclo escolar ha decidido incluir en su plantilla laboral a una persona con discapacidad auditiva. Por ello, tomando a lo que Díaz nos refiere, lo que les mencioné, a cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, se puede hacer a través de acciones con esta parte de sensibilizar. Entonces, este trabajo tiene ese objetivo, ¿no? Que es dar a conocer y sensibilizar a las personas que trabajan en esta institución el ingreso de una persona, el nuevo ingreso, porque es primera vez que esta institución
va a tener en la plantilla laboral a una persona con discapacidad auditiva en el área de trabajo. Bueno, el objetivo pues es eso, el objetivo general, sensibilizar a los trabajadores de la institución Rosario Castellanos, ubicada en la ciudad de Comitán, Chiapas, sobre la importancia de la inclusión de una persona con discapacidad auditiva dentro de la plantilla laboral. Objetivos particulares, primero es diseñar un taller para el personal sobre la inclusión de una persona con discapacidad auditiva y el otro objetivo particular es impartir ya el taller para ellos. Objetivos específicos es definir qué es la discapacidad auditiva, recopilar información sobre la inclusión de esta discapacidad en un ambiente laboral, identificar los obstáculos que las personas con esta discapacidad tienen que enfrentarse ante situaciones laborales en las empresas, implementar diversas recomendaciones a la institución, en este caso, de la inclusión de esta persona con discapacidad auditiva. La metodología que realicé es un estudio de casos descriptivos según STATE, tomando de un individuo hacia una organización. Entonces, aquí lo que hice no solamente quedarme como en el caso, que en el trabajo yo menciono de qué se trata o, por ejemplo, qué discapacidad tiene la persona y todo. Entonces, aquí en esta parte no me quedé con solo el caso, sino poner el caso hacia una organización, ¿no? Hacia esta parte de que, bueno, voy a incluir a alguien en la institución, en una institución educativa, entonces, cómo los trabajadores de ahí podrán tomar esta parte o qué actitudes podrán tener ante tener un compañero que tiene una discapacidad auditiva. Y no solamente eso, porque realmente haciendo una revisión de la bibliografía y de todo eso, hay muy poca información, yo creo que lo voy a mencionar en mis incidencias, de que no solamente es de que, bueno, sí, lo voy a incluir y listo, ¿no? Sino esta parte de que, bueno, estamos sensibilizando esta parte, sabemos cómo puede ser una persona así, qué implica tener, por ejemplo, una discapacidad auditiva. Entonces, toda esta parte, tomando la metodología no solo del individuo, sino del individuo, el impacto hacia la organización. Utilicé entrevistas semiestructuradas y obviamente revisión de la literatura. Ok, en las principales incidencias que yo pude encontrarme fue primero el cambiar totalmente los objetivos. Al principio del trabajo yo tenía objetivos que ya después me dieron risa. Tenía objetivos de que pude contestarlos en una pregunta, en una entrevista, yo pude ahora sí que responder los objetivos que tenía al principio. Entonces ya conforme fueron pasando los módulos y con las asesorías que yo tuve con el maestro, entonces pude cambiar esta parte de los objetivos. Otra segunda incidencia es al no administrar bien el tiempo, entonces no pude avanzar en los meses anteriores debido al trabajo, tareas de otros módulos o clases fuera del diplomado, hizo que el avance programado en nuestro calendario, bueno, en mi calendario no lo pudiera hacer en las fechas exactas. También otra incidencia que me encontré es que había programado una fecha para poder entrevistar a la directora de la institución y platicarle sobre este trabajo, pero ella pues me lo pospuso por problemas de salud. Y otra incidencia es también al no recabar mucha información en la entrevista realizada a la persona del caso, porque obviamente es una persona sorda. Afortunadamente, siempre me ha llamado la atención y he trabajado esta parte de educación especial. Entonces, he tomado algunos cursos de lengua de señas. Entonces, pude realizar la entrevista a la persona del caso. Sin embargo, es una sociedad, la sociedad sorda son personas como un poco muy cerradas. Entonces, no pude como que tener mucho más información de la que yo requería. Y en este caso lo que hice es solicitar una entrevista a la mamá de esta persona para tener datos más precisos.
La pandemia también fue un incidente, perdón, muy significativo, dado que no pude trasladarme a la institución para poder realizar las entrevistas programadas. Y también la apertura a más bibliografía respecto al tema de la discapacidad en el entorno laboral, que en este caso es una organización educativa. La verdad puse ahí un impacto para mí porque me percaté de que hay muy poca información referente a esto, hay muy poca investigación referente a esta parte de, bueno, entonces nosotros como personas sin discapacidad, por así decirlo, a veces nos es difícil poder entrar, ¿no? A trabajar en alguna empresa, poder adaptarnos a nuestro ambiente laboral. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de personas que sufren alguna discapacidad? Es doble impacto, ¿no? El tener primero que adaptarse y luego, bueno, creo que son muchas cosas. Entonces, al tener poca información, la verdad a mí me generó, de alguna manera me impactó el no tener mucha información o no haber muchas investigaciones, a lo mejor por no ser un tema muy solicitado o no ser un tema que pueda generar mucho interés en algunas personas. Ah, ok, y como resultados, pues se elaboró un taller sobre la inclusión de una persona con discapacidad auditiva a la institución educativa Rosario Castellanos, ubicada en la ciudad de Comitán, Chiapas. Contiene una presentación de PowerPoint y una carta descriptiva. La propuesta está trabajada para sensibilizar la inclusión de personas con discapacidad auditiva a una institución educativa. Se realiza una presentación de PowerPoint, lo cual yo incluyo conceptos de discapacidad, tipo de discapacidades, desarrollo emocional y social de las personas con discapacidad auditiva. Allí mismo identifico obstáculos que las personas con discapacidad auditiva tienen que enfrentar ante situaciones laborales en las empresas. Realizo la opción de implementar diversas recomendaciones a esta institución educativa sobre la inclusión de estas personas. Y finalmente, en el taller yo realizo dinámicas por equipos, concluyendo sobre la importancia de estas personas con discapacidad, ya que ellos, de llevarlas a cabo, de ellos siempre van a necesitar un poco más de tiempo, distintas formas de realizarlo y ayudas técnicas para poder ejecutarlas. Ay, profe, lo terminé muy rápido. No, estuvo bien. A ver. Y sí, pues eso es lo que tengo en mi presentación. Ok, muy bien, Citlali. Nuevamente abrimos comentarios, por favor. ¿Qué comentarios podrían hacerle? ¿Qué retroalimentación podrían darle a Citlali, por favor? Yo, maestro. Adelante, Miriam. Bueno, destaco en el trabajo de Citlali como yo creo que de todos mis compañeros, esta parte de que los psicólogos somos creativos, ¿no? Que la creatividad, bueno, es como esta parte de lo que tenemos a la mano lo utilizamos para resolver la situación, ¿no? Entonces, ante esta parte en la que Citla no pudo entrar a la institución educativa y hacer sus entrevistas, se dio la tarea, por ejemplo, de entrevistar a la mamá, de entrevistar a la persona que es sorda, ¿no? Y además, esta forma, que para mí es muy creativa, pues de hacer una entrevista a través de un lenguaje de señas, ¿no? Y que para ello, pues tuvo que tomar cursos. Entonces, creo que algo muy importante de nosotros como psicólogos es esta capacidad que tenemos de trabajar con lo que tenemos y que lo hacemos y lo hacemos bien y que lo hacemos de forma profesional y que lo podemos resolver. Entonces, yo felicito mucho a Citla por esta, y aparte que es una línea, bueno, su línea de trabajo, pero le dio como un giro por ejemplo, yo no me había puesto a pensar en esta parte de incluir a personas con discapacidad, ¿no? O sea, es un tema que casi no tocamos, que no se ve, que incluso en nuestro país, ¿no? O sea, no hay rampas, no hay accesos, no hay muchas cosas porque parece como si las personas con discapacidad no existieran, ¿no? Entonces, me parece una propuesta innovadora lo que hizo Citla. Okay. Gracias, Miriam. ¿Algún otro comentario, observación?
Yo, profesor. Andrea. Pues yo también quiero felicitar a Citlali porque pues sí, yo también alguna vez hice una investigación de lo que es el panorama general sobre las oportunidades que las personas con algún tipo de discapacidad tienen en lo que es bueno, las oportunidades laborales. Y pues sí, sobre todo en México es un tema que no es muy estudiado, por lo menos no a fondo, ¿no? Porque se puede ver muy superficialmente ahora el famoso empresas socialmente responsables, pero creo que realmente no se ha dado no se ha hecho una reflexión a fondo de lo que significa decir que una persona con algún tipo de discapacidad esté laborando en una empresa, sobre todo porque, como acaba de decir Miriam, de los primeros obstáculos es que muchas de las organizaciones no están bien acondicionadas o no están en nada acondicionadas para poder darle a estas personas lo que necesitarían para poder trabajar. Y sí, pues me gusta mucho que Citlali se haya dado ese trabajo de hacer todo lo que pudiera por entender esta persona con esta discapacidad, porque finalmente pues no cualquiera está dispuesto a aprender algo tan nuevo y tan, que pues que consideran extraño, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje a señas. Ok, gracias, Andrea. ¿Algún otro comentario? Sí, profe, yo quisiera Janet. agregar algo. Bueno, primero que nada, igualmente que a mis otros compañeros, felicitarlos porque creo que aquí es donde toma importancia lo que el profe decía, ¿no? O sea, realmente no logramos lo que pensábamos lograr. No sé si logramos más, logramos menos, pero logramos, ¿no? Y creo que el lograr darte cuenta o pues sí, obtener cosas que nosotros no sabíamos que íbamos a encontrar en el camino, es la parte del aprendizaje que nos queda. Y sí felicitarte, Citlali, porque me pareció muy interesante que tomaras en cuenta a un sector de la sociedad que de pronto está como olvidado. Y me gustaría también que, y esto es a forma de propuesta, que en tu trabajo pues justamente describas esta parte del impacto que tuvo en la persona, ¿no? El sentirse tomado en cuenta. No sé si alguien más le haya dado la importancia de que tú le diste al hacerle una entrevista, al darte la oportunidad de aprender con este lenguaje de señas, a comunicarte con él, qué impacto tuvo en él y pues retomar un poquito sobre eso, ¿no? Para de alguna forma alguien que llegue a leer tu informe, pues también vea que hay muchos pros dentro de la organización, porque incluso creo que pues la motivación, ¿no? Que pudieran tener las personas y decir, o sea, mejor me dedico más a mi trabajo, fluyo más en mi trabajo, porque hay alguien que se está dando cuenta que estoy aquí y no solamente me está dando trabajo, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Citlali, y muy buen trabajo. Me llamó mucho la atención. Espero poder leerlo ya finalizado. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Citlali, mis observaciones, no te preocupes, si acabé muy pronto. Un poco como lo que platicábamos un poco sobre la extensión a veces, se pueden hacer muy buenos trabajos en el caso de las rúbricas con la extensión mínima, aunque pierdas puntos en la extensión, entre comillas, pero con gran riqueza. Entonces yo creo que tu trabajo, primero, al elegir un estudio de caso, es decir, un individuo, desde ahí ya empieza a ser atípico. No, lo digo el término atípico no en el más sentido, sino que no es lo común, ¿no? Pero creo que lo ubicaste muy bien, lo centraste muy bien en términos de la responsabilidad de la organización para incorporar a esa persona, no solo pensando en la persona, sino también en la organización. Si esa fue idea de la organización o fue tuya, no importa, si fue tuya es mejor, evidentemente, ¿no? Y si la organización no lo había considerado. Si fue tuya, me uno también, además, a los comentarios que Sí, han fue hecho en mía. términos de creatividad. Bueno, con más razón, ¿de acuerdo? Porque yo creo que entonces a los directivos les cayó así como, pues no, pues eso sí es importante. ¿Y cómo no lo habíamos visto? Bueno, pues no lo habían visto porque ellos están en otra cosa, no es crítica, ¿no? Y sí es en gran medida nuestra labor.
sensibilizar en ese sentido. Y yo supongo que has de haber tenido experiencias muy bonitas cuando digan, oye, eso es muy importante. Supongo que te dijeron algo así, ¿no? Oye, eso es algo muy importante. Sí, por favor, ayúdanos en eso. Eso es parte de un salario emocional profesional maravilloso, ¿no? Dices, ok, estoy haciendo algo novedoso en lo cual no habían pensado y que tiene que ver con el bienestar de una persona en un momento dado. Pero yo pienso que de por sí ya desde la organización, abrir la posibilidad a incorporar a alguien con discapacidad ya es una primera apertura, ¿no? Y que tú llegaste como que a abrir más esa ventana que abría. Pues yo creo que sí, igual que los demás, vale la pena que cacarees eso, ¿no? En el trabajo, ¿sí? Hacia la disciplina y hacia ti también en ese sentido. Uh-huh. De alguna manera, por ejemplo, los déficits, tendríamos que verlos, los déficits, las no existencias de algo, o que existe en menor medida, como grandes oportunidades para desarrollar funciones profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, en efecto, digamos que el mundo de los discapacitados, alguien dijo por ahí como un estribillo ya, ¿no? De pronto parece que no existieran. Creo que fue Janet, o no me acuerdo. No, no es de pronto, es que eso es histórico. Es decir, para la sociedad, es como si no existieran. Antiguamente el término inclusive era inválidos. Es decir, inválidos en el sentido de, pues no son valiosos, ¿no? O sea, o al menos etimológicamente eso significa, ¿no? Y entonces se les veía así, como un mal necesario, básicamente, ¿no? Y me llama la atención cómo, por ejemplo, hablando del concepto de inclusión, cómo la sociedad actual está más abierta y más predispuesta a incluir personas, por ejemplo, dentro de la llamada diversidad sexual, ¿no? Y hasta preocuparse y ocuparse de, de, hasta atraer a veces, atraer, precisamente para cumplir con un criterio social actual en términos de que personas con diversas formas de pensar en términos de su identidad o preferencias sexuales son bienvenidas, ¿no? Hay hasta invitaciones, pudiera hablarse de ello. Pero hay menor invitación hacia alguien con una discapacidad como auditiva o lingüística o motriz o de este tipo, ¿no? Y en efecto, precisamente como esta concepción muy a nivel social, pues permea en las organizaciones, ¿no? Yo soy seguro, creo que te platiqué cuando nos reunimos, de un trabajo de una compañera de generaciones anteriores en ADO, que empezaron a incorporar personas con discapacidad. Claro, ellos los ubicaron en puestos específicos como lo que es boletaje, ¿no? Venta de boletos en terminales, y también lo que es la revisión de quien asciende al autobús, ¿no? Y ya ves que luego ponen ahí como decanes, una cosa así, y revisan el boleto y todo. Entonces incorporaron gente en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Pero se tuvo que hacer un trabajo, digamos, para que no de repente eh, llegara la persona para los que ya estaban ahí, ¿sí me explicó? Sino que desde que empezaron a hacer adaptaciones ¿cómo se llama? Rampas, etcétera, etcétera, pues había rampas que entraban a la zona, digamos, de los empleados, no las rampas en la sala de espera nada más, sino para acceder. Ay, pero bueno, cuando lo empezaron a construir, el personal ya en un proyecto que se hizo, ya estaba avisado y habían hecho intentos de sensibilización al respecto, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, sí había voces en los pasillos de decir, híjole, va a ser una bronca, ya no vamos a poder pasar o vamos a tener que estar pensando en algo más en qué pensar, ¿no? Que no dejemos cosas que obstaculicen el paso compañero. Y bueno, más vale que todos esos cambios de conducta que se espera que son necesarios en quienes reciben al discapacitado, pues se vayan planteando con anterioridad, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo es muy, muy interesante en ese sentido, ajá, y yo creo que sí, vamos, ojalá y esto vaya creciendo. Felicidades, Itlali, todo está muy bien.